En la cena de ensayo de mi boda, mi madre hizo un brindis humillando a mi novia y elogiando a la ex de mi hermano, así que tomé el micrófono y le anuncié a todos que ella ya no estaba invitada a la boda. Ahora mi familia dice que arruiné todo. La tensión en el aire era tan densa que casi podías cortarla con un cuchillo, aunque al principio no me di cuenta de la magnitud de lo que se avecinaba. Estábamos en la cena de ensayo, el preludio de lo que se suponía que sería el día más feliz de mi vida, y la emoción, aunque mezclada con los nervios típicos de un evento de esta magnitud, era palpable. Habíamos elegido un restaurante precioso, con una iluminación tenue y una atmósfera íntima que invitaba a la celebración. Todo estaba dispuesto para que fuera una noche memorable, un momento para compartir con nuestros seres más queridos antes del gran día. Mi prometida, Sara, lucía radiante con un vestido azul que realzaba el color de sus ojos, y su sonrisa, una de esas sonrisas que te iluminan el alma, me aseguraba que estábamos en el camino correcto. Recuerdo que estábamos a mitad de la cena, disfrutando de la comida y de la compañía, cuando mi madre se levantó de su asiento. En ese momento, no le di mayor importancia, pensé que simplemente quería hacer un brindis emotivo, como es costumbre en estas ocasiones. Sin embargo, una punzada de inquietud me recorrió el cuerpo, porque, siendo honesto, mi madre siempre ha tenido un don particular para el drama y para soltar comentarios inoportunos en los momentos menos indicados. Ella, con su copa de champán en alto, empezó su discurso, y al principio, todo parecía ir bien. Hablaba de la alegría de vernos juntos, de lo feliz que estaba por mí y de lo mucho que nos quería. Sara, a mi lado, me apretó la mano con una mirada cómplice, y yo me relajé un poco, pensando que quizás, por una vez, mi madre lograría mantener la compostura. ¡Qué ingenuo fui! La cosa empezó a torcerse cuando, de la nada, mi madre hizo una pausa dramática y, con una sonrisa forzada, dijo que, aunque Sara era encantadora, y aquí cito sus palabras, nadie podía compararse con la dulzura y la elegancia de Jessica. Jessica, para aquellos que no la conocen, era la exnovia de mi hermano, una mujer con la que tuvo una relación de años y que, por algún motivo que aún se me escapa, mi madre adoraba de una manera casi enfermiza. La mención de Jessica en la cena de ensayo de mi boda ya me parecía de un mal gusto tremendo, pero lo que siguió fue mucho peor. Mi madre continuó diciendo que Jessica siempre había sido la hija que nunca tuvo y que esperaba que algún día mi hermano y ella volvieran a estar juntos, porque hacían una pareja tan bonita. Mientras tanto, Sara, mi prometida, estaba sentada justo al lado, escuchando cada palabra, con el rostro pálido y la sonrisa desvanecida. Pude sentir su mano soltar la mía, y el silencio en la mesa, que antes era de alegre expectación, se transformó en uno cargado de incomodidad y vergüenza. Mis tíos y primos se miraban entre sí, sin saber dónde meterse, y el ambiente se volvió gélido. Yo, por mi parte, sentí como la sangre me hervía. No podía creer lo que estaba oyendo. Era una humillación pública, una bofetada en la cara a la mujer con la que iba a compartir mi vida, y todo orquestado por mi propia madre. La indignación era tal que sentía un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y decepción que me dejó sin habla por unos instantes. Actualización 1. Mi mandíbula estaba tensa, mis puños apretados debajo de la mesa, y juro que por un segundo sentí que el tiempo se detenía. La cara de Sara era un poema, una mezcla de dolor, vergüenza y una profunda tristeza que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Quise levantarme de inmediato y gritarle a mi madre que se callara, que cómo se atrevía a decir semejante barbaridad en un momento tan importante para nosotros, pero mi mente, en un intento desesperado por procesar la magnitud de la ofensa, se quedó en blanco. Mi padre, que estaba sentado a mi lado, intentó disimuladamente darle un toque a mi madre por debajo de la mesa, un gesto inútil que ella, absorta en su propio monólogo, ni siquiera notó. Mi hermano, el supuesto aludido en esta historia, tenía la mirada fija en su plato, con la cara completamente roja, como si deseara desaparecer de la faz de la tierra. La vergüenza era palpable en cada rincón del restaurante, los demás invitados, nuestros amigos, la familia de Sara, todos estaban visiblemente incómodos, algunos incluso evitando el contacto visual. Como si la escena que se desarrollaba ante sus ojos fuera demasiado íntima y dolorosa para presenciar.
Finalmente, mi madre terminó su brindis, con una sonrisa triunfal que me pareció de lo más hipócrita, como si acabara de decir la cosa más maravillosa del mundo. El silencio que siguió fue atronador, solo roto por el tintineo de las copas que algunos, con la mano temblorosa, intentaban volver a colocar sobre la mesa. Sara se levantó abruptamente, murmurando algo sobre ir al baño, y se dirigió hacia allí con una velocidad que denotaba su necesidad de escapar de la situación. Quise seguirla de inmediato, pero sabía que tenía que enfrentar a mi madre primero. La miré a los ojos, con una furia contenida que me quemaba por dentro, y pude ver en su mirada una especie de desafío, como si supiera el daño que había hecho y no le importara en lo más mínimo. Fue en ese preciso instante cuando algo se quebró dentro de mí. Los años de aguantar sus comentarios fuera de lugar, sus dramas, sus intentos de controlar cada aspecto de mi vida, todo eso se acumuló en un instante y explotó. Ya no era solo una cuestión de mi boda, era una cuestión de respeto, de dignidad, de amor por la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Poco después, quizás unos 15 o 20 minutos más tarde, el ambiente seguía siendo denso y pesado. Sara no había regresado del baño, lo cual solo aumentaba mi preocupación y mi rabia. El resto de la cena se sentía como una farsa, con conversaciones forzadas y risas nerviosas que no lograban disipar la sombra que mi madre había proyectado sobre la noche. Sabía que tenía que hacer algo, no solo por Sara, sino por mí mismo, por nuestra relación, por el futuro que estábamos construyendo juntos. No podía permitir que mi madre, ni nadie, arruinara lo que teníamos. La idea de lo que debía hacer empezó a formarse en mi mente, clara y contundente, una decisión que sabía que cambiaría las cosas para siempre, pero que en ese momento me parecía la única salida honorable. Me puse de pie, mi corazón latiendo con fuerza, y me dirigí hacia el área donde estaba el micrófono que se había usado para los discursos iniciales. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, la expectativa palpable en el aire, pero ya no me importaba. Tenía un propósito, y nada me detendría. Cogí el micrófono, y el sonido de mi voz amplificada resonó en el salón, captando la atención de cada persona presente. Mi madre, que estaba hablando animadamente con una tía, se giró hacia mí con una expresión de sorpresa, su sonrisa desvaneciéndose lentamente mientras la miraba directamente a los ojos. Había llegado el momento de poner las cosas en su lugar, de defender a la mujer que amaba y de trazar una línea que mi madre nunca más podría cruzar. Actualización 2. Al tomar el micrófono, sentí una extraña mezcla de nervios y una resolución inquebrantable. El sonido de mi propia voz, amplificada por los altavoces, resonó en todo el salón, captando la atención de cada persona presente. Mi madre, que segundos antes estaba charlando animadamente con mi tía, se giró hacia mí, su sonrisa desvaneciéndose lentamente mientras la miraba directamente a los ojos. El silencio que se hizo fue absoluto, solo interrumpido por el leve murmullo de fondo del personal de servicio. Podía sentir las miradas curiosas, algunas preocupadas, otras expectantes, de todos los invitados. Mis amigos me observaban con una mezcla de apoyo y asombro, mientras que la familia de Sara, que ya había sido testigo de la humillación, me miraba con una expresión que parecía decir haz algo. Quiero disculparme, empecé, mi voz un poco temblorosa al principio, pero ganando firmeza con cada palabra, quiero disculparme en nombre de mi familia, y especialmente en el mío. Por las palabras tan desafortunadas que acabamos de escuchar. Estas no son las palabras que se esperan en un evento como este, en una celebración del amor y la unión. Hice una pausa, mi mirada recorriendo el salón, deteniéndome brevemente en mi padre, que asintió con la cabeza levemente, casi imperceptiblemente, dándome un ánimo silencioso. Luego, miré a mi madre, que para entonces ya tenía el ceño fruncido y una expresión de incredulidad en su rostro. Mi prometida, Sara, es la mujer con la que he elegido pasar el resto de mi vida. Ella es amable, inteligente, hermosa, y me hace inmensamente feliz. Cada día a su lado es un regalo, y no hay nadie en este mundo con quien prefiera estar. Sentí una oleada de orgullo y amor al decir esas palabras, y por un instante, la tensión en mi cuerpo se disipó un poco. Continué, sabiendo que no podía echarme atrás, que tenía que decirlo todo, sin medias tintas.
La insinuación de que alguien más, especialmente una expareja de mi hermano, sería una mejor pareja para mí o para cualquiera de nosotros, es no solo inapropiada, sino profundamente irrespetuosa e hiriente. Este tipo de comentarios no tienen cabida en nuestra familia, y mucho menos en un evento tan significativo como la víspera de nuestra boda. Mi madre intentó interrumpirme, abriendo la boca para decir algo, pero la ignoré por completo, manteniendo mi voz firme y mi mirada fija en ella. Siempre he creído que la familia debe ser un apoyo, un refugio, un lugar donde uno se sienta amado y aceptado incondicionalmente. Lamentablemente, no siempre ha sido así. Y hoy, las palabras de mi madre han cruzado una línea que no se puede ignorar. Pude ver a mi padre encogerse un poco en su asiento, mientras mi hermano seguía con la mirada perdida en el plato, como si deseara ser invisible. El resto de la familia estaba petrificada, sin atreverse a hacer un solo movimiento. Es por eso, dije, mi voz resonando con una autoridad que ni yo sabía que poseía, que, con el corazón pesado, pero con la convicción de que es lo correcto, debo anunciar que mi madre, en este momento, ya no está invitada a la boda de mañana. Un murmullo de asombro recorrió el salón, como una ola que se propaga rápidamente. Mi madre se puso de pie abruptamente, su rostro una mezcla de shock, furia y una profunda humillación. Abrió la boca para gritar, pero la detuve antes de que pudiera emitir sonido alguno. Esta decisión no ha sido fácil, pero es necesaria para proteger la felicidad y la paz de mi futura esposa y la mía propia en un día tan importante. La boda de mañana es el comienzo de nuestra vida juntos, y no podemos permitir que se vea empañada por la negatividad o la falta de respeto de nadie, sin importar cuán cercanos sean. Puse el micrófono de nuevo en su base, y el silencio que siguió fue aún más opresivo que el anterior. La mirada de mi madre era pura furia, sus ojos brillaban con lágrimas de rabia, y pude ver cómo su cuerpo temblaba ligeramente. La batalla, sabía, apenas comenzaba. Actualización 3. El eco de mis últimas palabras aún resonaba en el salón, creando una atmósfera tan densa que se podía casi masticar. Mi madre, con el rostro contorsionado por la ira y la humillación, intentó arremeter hacia mí, pero mi padre reaccionó instintivamente, interponiéndose entre nosotros con una rapidez que nunca le había visto. Su rostro estaba tan pálido como el mío, pero su postura era firme, un claro mensaje de hasta aquí. Ella, al ver que no podía alcanzarme, empezó a gritar, sus palabras ahogadas por la sorpresa general, pero aún así audibles para los que estábamos cerca. Decía que yo era un desagradecido, que había arruinado su reputación, que como me atrevía a avergonzarla de esa manera frente a toda la familia y los invitados de Sara. Sus ojos, inyectados en sangre, se posaron en Sara, que justo en ese momento regresaba del baño, con una expresión de desconcierto en su rostro. Sin entender por qué todo el mundo nos miraba fijamente y por qué mi madre estaba al borde de una apoplejía. La mirada de mi madre se clavó en Sara, y con un tono de voz que cortaba el aire como un cuchillo, le gritó que era una trepadora y que la había manipulado para que la apartara de mi vida. Fue un momento terrible, la culminación de una noche de humillaciones. Sara, que hasta ese instante había mantenido la compostura a pesar de todo, se quedó petrificada, sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas, y su rostro se tornó aún más pálido. La vi dar un paso atrás, como si el golpe fuera físico, y mi sangre volvió a hervir. Justo cuando mi madre iba a seguir con su diatriba, mi padre, con una voz sorprendentemente autoritaria, la tomó del brazo y le dijo que ya era suficiente, que la situación estaba fuera de control y que necesitaba calmarse. Él, normalmente tan dócil ante los arranques de mi madre, parecía haber encontrado una fortaleza insospechada. Mi madre, en un arranque de furia descontrolada, se soltó de su agarre y, con un último vistazo cargado de odio hacia Sara y de desprecio hacia mí, se giró y salió del salón a grandes zancadas, haciendo que algunas sillas se tambalearan a su paso. El silencio que dejó a su marcha fue aún más ensordecedor que el que había antes. Mis tíos y primos seguían petrificados, sin saber qué hacer o decir. Algunos de los amigos de Sara se acercaron a ella, ofreciéndole consuelo en voz baja, mientras otros intentaban disimular el incómodo momento. Mis propios amigos, por otro lado, me miraban con una mezcla de admiración y lástima, sabiendo la tormenta familiar que se me venía encima.
Me acerqué a Sara, quien ya estaba siendo rodeada por su familia y amigos, y la abracé con fuerza. Pude sentir cómo temblaba en mis brazos, y le susurré al oído que lo sentía mucho, que no merecía esto y que todo estaría bien. Ella me apretó con la misma fuerza, sin decir una palabra, pero su abrazo me transmitió 1.000.000 de emociones, desde la tristeza hasta el alivio. Luego, levanté la vista y miré a mi padre, que me observaba con una expresión de dolor y comprensión. Sabía que para él también había sido un momento increíblemente difícil, y que, a su manera, me estaba apoyando. La cena de ensayo, que debía haber sido una velada alegre y llena de amor, se había convertido en un campo de batalla emocional, pero al menos, había quedado claro que no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia madre, arruinara mi futuro con Sara. La noche estaba lejos de terminar, y sabía que las repercusiones de mis acciones apenas comenzaban a sentirse, pero en ese instante, bajo la mirada de todos, me sentí en paz con mi decisión. Había defendido a la mujer que amaba, y eso, para mí, era lo único que importaba. Actualización 4. Con Sara aún aferrada a mí, y sintiendo el temblor en su cuerpo, levanté la vista y me encontré con la mirada de mi padre. Había una mezcla de tristeza y algo que parecía ser un orgulloso reconocimiento en sus ojos, lo cual me sorprendió. Él, que siempre había evitado el conflicto con mi madre, se había interpuesto, aunque fuera por un instante, y eso significaba mucho. Su silencio en ese momento era más elocuente que cualquier palabra que pudiera haber dicho. La familia de Sara se acercó a nosotros, sus padres nos rodearon en un abrazo grupal, y pude escuchar a su madre susurrar que habíamos hecho lo correcto, que no debíamos permitir que nadie nos faltara el respeto de esa manera. El apoyo de ellos, en ese caso, fue un ancla. Los amigos de Sara también nos rodearon, ofreciendo palabras de consuelo y asegurando que entendían perfectamente la situación. La atmósfera, poco a poco, comenzó a cambiar de la tensión paralizante a una de apoyo mutuo. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, y con la sala aún en un estado de semi-shock, el padre de Sara tomó la iniciativa. Con una voz tranquila pero firme, sugirió que la cena continuara, que no íbamos a dejar que un incidente aislado arruinara la noche por completo. Su pragmatismo era admirable. Los meseros, que hasta ese momento habían permanecido casi invisibles, comenzaron a moverse de nuevo, sirviendo los siguientes platos. La conversación, aunque al principio forzada y llena de pausas incómodas, empezó a fluir de nuevo, aunque con un tono más sombrío. Mi padre se sentó a mi lado y, en voz baja, casi inaudible, me dijo que entendía mi decisión, que mi madre se había excedido. Esa simple frase, viniendo de él, fue un bálsamo para mi alma, porque siempre había sentido que él era el mediador silencioso en las tormentas familiares. Mi hermano, que finalmente levantó la vista de su plato, me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de culpa y quizás, también, de alivio. No hubo palabras entre nosotros en ese momento, solo una comprensión tácita de la magnitud de lo que había sucedido. La noche continuó, pero la alegría genuina había sido reemplazada por una especie de calma tensa. Sara, aunque visiblemente afectada, hizo un esfuerzo sobrehumano por sonreír y conversar. Sus padres y amigos la rodeaban constantemente, brindándole una burbuja de protección y cariño. Yo, por mi parte, me sentía como si hubiera liberado un peso enorme de mis hombros, aunque sabía que las consecuencias de mi acto se manifestarían pronto y de forma contundente. Cada llamada de teléfono que sonaba en los bolsillos de mis familiares me ponía los pelos de punta, anticipando la reacción de mi madre una vez que estuviera sola y pudiera digerir lo que había pasado. La anticipación de las llamadas y los mensajes de texto de otros miembros de la familia que no estaban presentes y que inevitablemente se enterarían de lo sucedido era una nube oscura sobre mi cabeza. Sabía que se avecinaba una ola de condena, de sermones sobre el respeto a los mayores y la importancia de la unidad familiar, pero en ese momento, bajo el apoyo incondicional de Sara y su familia, me sentía preparado para enfrentarlo. La boda de mañana, que horas antes había sido el centro de toda mi atención, ahora era el símbolo de una nueva frontera que estábamos a punto de cruzar, una frontera en la que mi madre, al menos por ahora, no tendría un lugar. La cena de ensayo había terminado, no con el festejo esperado, sino con una declaración de principios. Actualización final.
Después de aquella tensa cena de ensayo, el resto de la noche transcurrió en una especie de calma incómoda. Sara y yo nos retiramos temprano, agotados emocionalmente, pero con la certeza de que habíamos hecho lo correcto. El trayecto de regreso al hotel fue silencioso, pero no fue un silencio incómodo, más bien, era un silencio de apoyo mutuo, de entendimiento profundo sin necesidad de palabras. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, y yo le acaricié el cabello, sabiendo que, a pesar del huracán que se desataba, estábamos más unidos que nunca. Al llegar, nos quedamos despiertos un buen rato, hablando en voz baja sobre lo sucedido. Sara me confesó lo humillada que se había sentido, pero también me agradeció, con lágrimas en los ojos, el haberla defendido de esa manera tan contundente. Me dijo que nunca se había sentido tan protegida y amada, y esas palabras me confirmaron que todo el drama valía la pena. Dormir fue difícil, la mente repasando cada instante de la noche, anticipando las llamadas que, sabía, no tardarían en llegar. Y llegaron, claro que sí. A la mañana siguiente, el teléfono no paró de sonar. La primera fue mi tía Elena, una de las hermanas de mi madre, que me llamó para sermonearme. Su voz sonaba grave, teñida de decepción y lo que ella consideraba una gran preocupación por la unidad familiar. Me dijo que mi madre estaba inconsolable, que yo había actuado de forma impulsiva y que había faltado el respeto a mis mayores. Traté de explicarle mi punto de vista, la humillación que Sara había sufrido, pero ella simplemente me interrumpió diciendo que las cosas de la familia se arreglan en casa, no en público, y que mi prometida debía entender cómo son las cosas. Corté la llamada sintiendo una frustración inmensa, era evidente que no entendía o no quería entender. Luego llegó mi tío Carlos, el hermano mayor de mi padre, con un tono más conciliador, pero igualmente crítico. Él insistió en que debía disculparme con mi madre antes de la boda, por el bien de la paz familiar. Su argumento principal era que, sin importar lo que hubiera hecho, seguía siendo mi madre, y la familia debía estar unida. Cada llamada era una repetición de los mismos argumentos: la sangre es más espesa que el agua, ella te dio la vida, vas a arrepentirte de esto. La presión era inmensa, y a cada momento sentía como mi paciencia se agotaba. Mientras tanto, mi padre me envió un mensaje de texto. No me llamó, supongo que para evitar confrontaciones directas o para no poner más leña al fuego. El mensaje era corto y conciso: hijo, hablé con tu madre. Está muy molesta. Dice que no irá a la boda. Lo siento mucho por esto. Aquel mensaje, aunque esperado, me golpeó de una manera extraña. Había una parte de mí que se sentía aliviada, porque significaba que no habría más dramas el día de mi boda, pero otra parte sentía el peso de la fractura familiar. Le respondí con un simple gracias, papá. Lo entiendo, y no hubo más comunicación. Mi hermano también me contactó, pero no para regañarme. Fue un mensaje breve, con un emoji de cara pensativa y la frase: te apoyo, hermano. Hacía falta que alguien pusiera un límite. Ese mensaje, viniendo de él, que siempre había sido más pasivo en los conflictos familiares, significó mucho para mí y me dio un poco de consuelo en medio de la tormenta. El día de la boda, a pesar de la ausencia de mi madre y la tensión subyacente por la situación familiar, fue mágico. Sara estaba espectacular en su vestido, y la felicidad en sus ojos era todo lo que importaba. Mi padre estuvo presente, visiblemente incómodo a veces, pero se mantuvo a mi lado. Él no hizo ningún brindis y se mantuvo más bien en segundo plano, mostrando un apoyo silencioso que agradecí profundamente. Mis tías y tíos que sí asistieron se mantuvieron distantes, con miradas de juicio que no pasaron desapercibidas. Pero no importó. La familia de Sara nos envolvió con su amor y alegría, y mis amigos hicieron un esfuerzo consciente por llenar el vacío, creando un ambiente de celebración genuina. Durante la recepción, vi a Sara bailar con su padre, y en un momento, sus ojos se encontraron con los míos. Me sonrió, una sonrisa radiante y llena de gratitud, y en ese instante, supe que habíamos tomado la decisión correcta. No me arrepiento de lo que hice. Defendí a la mujer que amo y protegí nuestro día especial de la toxicidad familiar.
La boda fue hermosa, llena de amor y risas, y aunque mi familia diga que lo arruiné todo, para Sara y para mí, fue el comienzo perfecto de nuestro para siempre.